Bueno, Paulo Menotti, muchísimas gracias por venir. Estamos presentando el libro El Soviet en Rosario, Rebelión de Estudiantes y Obreros Anarquistas. Paulo, historiador, profesor, ¿qué título te gusta más? ¿Cuál preferís más? Yo soy profe de historia, pero bueno, soy licenciado, magíster y estoy por recibir el doctor también. Pero bueno, me gusta que me digan profe. Está bien. Bueno, profe, arrancamos con la primera entonces. Un poco era preguntarte sobre el título, digo. Uno ve El Soviet de Rosario, Rebelión de Estudiantes y Obreros Anarquistas. Hay como varias cosas dando vuelta y llama la atención Soviet y Rosario en una misma oración, digamos. Sí, antes que nada, muchísimas gracias por la entrevista. A mí me parecía que la palabra soviet sigue siendo gancho y me parecía que había que usarla como título de un libro. Y bueno, esto surge a partir de un acontecimiento que sucedió en Rosario el 7 de febrero de 1921, donde un grupo de anarquistas y trabajadores y estudiantes tomaron la municipalidad y declararon un soviet. Y bueno, la palabra soviet viene de, siempre le digo a los chicos de la secundaria, ellos no la vivieron, pero las asambleas del 2001 era gente que se juntaba a discutir política en los barrios, en las fábricas que le estaban recuperando. Y en Rusia se formó un movimiento importante que acompañó a la revolución en 1917. Pero para el 17, el 18 y el 21 en Rosario, el soviet ya significaba otra cosa. Significaba la posibilidad de un primer gobierno obrero. La primera posibilidad de sacarse a la burguesía encima y salir de esa forma de explotación. Entonces me parecía que el soviet de Rosario era un buen título. Y la cuestión de la rebelión tenía que ver con que no llegó a plasmarse en una revolución, sino que fue un acto de rebeldía, y bueno, por eso, y una rebelión de estudiantes y obreros anarquistas, que es contradictorio, porque vos decís, bueno, los anarquistas no estaban... En su devenir, claro, digamos, uno no lo asocia directamente a los bolcheviques. Claro, después del 21 no están ligados a la Revolución Rusa, pero bueno, la tarea de los historiadores es recordar algunas cosas y nos damos cuenta que desde el 17, el 18 en adelante, muchos anarquistas simpatizan con la Revolución Rusa. Para ir a estos dos actores que vos mencionabas, digamos, tanto el movimiento estudiantil o los estudiantes y el movimiento obrero y los trabajadores, vos en el libro hablás, narrás un poco y describís un poco las organizaciones, muy también vinculado a la reforma, el 18, no hay que perderlo de vista, digamos, eso. ¿Qué ves vos ahí? ¿Qué te interesa? ¿Dónde pones el ojo, digamos? Bueno, principalmente me gusta discutir con los grandes historiadores, aunque no sé si me da, si tengo la posibilidad, pero bueno, hasta ahora había un consenso entre los historiadores que la izquierda no había tomado parte en la reforma universitaria. Y el otro consenso entre historiadores era que los trabajadores no tenían relación con ese movimiento estudiantil. No es mío, sino que ya vienen otros historiadores trabajando el tema, pero me fui dando cuenta de que hay una trama acá que va engarzándolo. Hay grupos de anarquistas que van armando revistas, por ejemplo, Insurrexit, la revista Mente, Tribuna Universitaria, y acá en Rosario también hay revistas que pertenecen a centros estudiantes de la secundaria, por ejemplo Germinal, que se van relacionando entre ellos y que van gestando un movimiento de izquierda, de estudiantes, que está muy relacionado con el movimiento obrero. Entonces me parecía que era un actor importante en este libro, en esta trama. Y hay un detalle que, bueno, el libro lo pones bastante en claro, es cómo ellos, este grupo, digamos, de estudiantes, también cuestiona mucho a lo que habla del movimiento político, lo habla de como especie de arribistas dentro del movimiento reformista, que eso está bueno, digamos, porque también hay como muchos debates presentes, digamos, en la actualidad también con el movimiento estudiantil. Sí, hay una crítica a los impulsores de la reforma, de que hay un discurso que a veces roza lo revolucionario, pero que en los hechos es como que se mandan a guardar. Entonces, desde acá de Rosario, el diario que se llama El Comunista, que es un diario anarquista, les está criticando justamente eso. Dice, bueno, a ver ustedes que se la dan de revolucionarios, ahora al final no avanzan con ninguna medida de corte revolucionario, sino que se acomodan al radicalismo o a otras actitudes más reformistas. Entonces, bueno, hay una crítica ahí
que no es solapada, sino que esta gente la saca a relucir y con estos acontecimientos también. Claro. Y ahí un poco me das el pie para la segunda, esta pregunta, que era que estos grupos están mucho poniendo el ojo, mirando al movimiento obrero, que un poco viene Ajá. por ahí la parte de la crítica. ¿Cómo era la Rosario, digamos, del 20, del 19, digamos? ¿Cómo estaba organizada? Y aparte, también un poco hacerte una pregunta, bueno, el libro lo pones que está bastante bueno, digamos, cómo hay una geografía, digamos, qué significa el barrio Refinería, Ajá. La Sexta, digamos, Tablada, y cómo se va organizando la ciudad de Rosario, digamos. Bueno, Rosario para el 1890 e incluso para el 1900 ya tiene una veintena o una treintena de sindicatos armados. O sea, tiene un movimiento obrero bastante organizado. El tema es que está organizado y hegemonizado por anarquistas. Es una ideología de la libertad, entonces se organizan y muchas veces se desorganizan. Entonces no hay algo constante ni una institución que predomine durante mucho tiempo. Pero es cierto que Rosario en los primeros tiempos, ricos y pobres, clase trabajadora y clase burguesa viven en el centro. Pero para esta época se van formando los barrios. Y hay barrios que son netamente obreros. Por ejemplo, Refinería es un barrio que se forma en torno a los talleres de lo que actualmente es el Alto Rosario y la Puerto Norte. En el Alto Rosario eran talleres ferroviarios donde llegaron a trabajar 3.000 personas, y en la Refinería Azúcar, una empresa modelo del empresario Torkins, fundada en 1889, también llegaron a trabajar 3.000 personas, pero ahí trabajaban alrededor de 500. Eran 200 varones y muchas mujeres. Mira, muchas mujeres. Muchas mujeres. Entonces ese era un barrio netamente obrero y dominado por los anarquistas, pero las otras corrientes también buscaban tener incidencia. Socialistas, demócratas progresistas, radicales. Y después hay otros barrios, por ejemplo, Tablada, es un barrio que se forma en torno al matarife, al matadero, que nutre de carne a la ciudad. Y ese es un barrio bastante, bueno, muy obrero, con gente que también trabaja en el puerto. Son barrios bien cercanos a los lugares de trabajo porque el transporte no está bien aceitado todavía. Pero bueno, eso ya en la década del 10 y en la década del 20 tenemos lugares que tienen una fuerte identidad obrera. Y eso va a dominar durante mucho tiempo. Y ahí pienso las bibliotecas, digamos, un montón Claro. de círculos de sociabilidad de los anarquistas también para buscar amalgamar, digamos, ¿no? Claro. Es cierto que los anarquistas tienen muchas bibliotecas en el centro, pero también empiezan a haber una red de círculos obreros, anarquistas y algunos socialistas en esos lugares. Por ejemplo, enfrente del taller ferroviario, del Ferrocarril Central, que ahora es el Alto Rosario, había una biblioteca obrera donde se le daba clase a los chicos. Se hacían actividades para los obreros a la noche, o sea, se leía más que nada, y los fines de semana se hacían kermeses, cuestiones culturales que tenían que ver con obras de teatro, música. Era todo algo muy ya medio armado, que había alguien que decía una poesía, alguien que decía un discurso político, había una obra de teatro, había alguien que tocaba música. Y la gente, tenemos que pensar que para esa época lo que necesitaban para vivir una familia era 150 pesos, más o menos, y un varón ganaba entre 60 y 90 pesos, una mujer ganaba entre 30 y 60 pesos, y los chicos ganaban entre 15 y 30 pesos, entre todos juntaban para comer y vivir nada más, para alquilar una pieza de un conventillo, un edificio que compartían con otras familias. Entonces no le quedaba plata, y los anarquistas tenían, también los socialistas, en la década del 10 y del 20, tenían todo este submundo, este mundo paralelo al de la burguesía. Y ahí se generaba esa identidad que se ve y sale a flote en estos momentos. Sale a flote cuando hay una huelga y se solidarizan mucho, sale a flote cuando se marcha para el 1 de mayo, sale a flote cuando matan a un obrero o a una obrera, que hay una ferocidad y hay una destrucción de símbolos de la burguesía. Después de vinculando un poco con estas redes de solidaridad que vos mencionabas, digamos, después de la Primera Guerra Mundial se empieza a cambiar el clima, digamos, después de una ola de retroceso de los movimientos, digamos así.
empieza a avanzar nuevamente un clima de malestar muy grande, producto de los salarios que vos decías, como empiezan a crecer, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que lleva directamente, digamos, si podés describir un poco más a lo que fue el asalto al Palacio de los Leones, digamos, y también ese clima de huelgas, de represiones feroces, digamos, que hay entre el 17 y el 21, digamos, para poner una periodización, digamos? Bueno, la Primera Guerra Mundial había dejado una crisis más o menos parecida a la que tenemos en la actualidad. Es decir, altos precios y salarios bien bajos. Se recupera el trabajo, pero no se recuperan los salarios. Entonces, las huelgas tienen que ver justamente con eso, con la recuperación del salario, pero también con el bienestar obrero dentro de los lugares de trabajo. Se está pidiendo, ahí se empieza a pedir la representación obrera, que es muy, muy resistida por la burguesía, por la patronal. Entonces hay una huelga importantísima, por ejemplo, en talleres ferroviarios del 17, donde hay participación, o sea, participan las familias. Las mujeres ocupan un lugar, rodean la fábrica, convencen a las compañeras de otros trabajadores, se enfrentan a veces con la policía y los varones también. Cada uno tiene su tarea. Hay huelgas portuarias que la burguesía se pone el propósito de derrotarlas y las derrota, trayendo gente de otro lado. Claro, ahí pensemos que es totalmente legal contratar carneros, claro, digamos, sí. El margen de conflictividad. Ajá. Y digamos también eso para pensarlo, digamos. Hay una empresa, hay una asociación que se dedica exclusivamente a eso, fundada por Anchorena, que se llama Asociación del Trabajo. Es buenísimo el nombre. Asociación Nacional del Trabajo. Después tuvieron que sacarlo nacional porque ya era evidente que había muchas patronales de extranjeras. Entonces esos traían gente de otro lado para derrotar las huelgas. Y hay los conflictos y el enfrentamiento, digamos. El tema es que, por ejemplo, en la huelga de portuarios del 20 meten como a 200 personas presas y se empieza a conocer que empieza a haber tortura dentro de la policía. La famosa goma aparece ahí, que les dan mal, pobres. Entonces el reclamo se pasa para el lado de los derechos humanos. Se forma el Comité Pro Presos, que era habitual hacer un Comité Pro Preso, pero acá se forma uno en particular. Y ese Comité Pro Preso, por ejemplo, va a hacer una manifestación a Plaza San Martín. El 30 de agosto de 1920, la policía de Cepeda, Juan Cepeda, que había sido gobernador, primero dispara contra la multitud y después se lanza a caballo con sable en mano contra la multitud. Mujeres, niños arrastran a todos, matan a 2 personas, e incluso a la que matan a una mujer anciana que había ido a pedir por su compañero que estaba preso, que era un dirigente anarquista importante. En vez de aplacar eso, es como que se retroalimenta. Y acá empiezan a llegar noticias de la Forestal. La Forestal se produce su huelga más sanguinaria en el verano del 1920-1921. Y las noticias son 500 hombres armados o miles de hombres armados en contra de las autoridades. Digo, a todo esto, pensando también en el título, ya estaba la Revolución Rusa y ya había un espejo muy grande de lo que vos hablabas de la esperanza y de también qué futuro ver. Eso se ve también bastante, digamos, cuando vos agarrás los periódicos y todo eso. Entonces, y me había olvidado incluso de contarte de una huelga de policías, que los policías en lugar de acuartelarse van y hacen la asamblea en un local de anarquistas. Entonces eso es como que está todo alimentándose, pasan 4 años, pero para ese verano del 2021 es como que está por estallar todo. Y el Consejo Deliberante, que está dominado por los demócratas progresistas, no tiene mejor idea que bajarle el sueldo a los municipales y echar a algunos. Entonces eso dispara una huelga que es como que hace estallar todo. La gente está en la calle, para los tranvías, los prenden fuego, se agarran a tiros con la policía, le arrancan las manos de las manos los fusiles a los soldados. Es como que está todo el clima y en ese marco es que estas 20 personas ocupan la municipalidad y declaran un gobierno soviet. O sea, es como que, lo que pasa es que hablamos el otro día con el compañero, es como la ideología anarquista está proponiendo de que va a haber un acto en el que toda la gente se va a reflejar y va a salir a hacer la revolución. Bueno, eso no pasó, pero estaba casi, o sea, estaban muchas condiciones dadas. Claro, hay una combinación, digamos, de esa voluntad anarquista por un lado, de tratar de con un acto heroico o como fuera, digamos,
pero combinado también con ese espejo que decíamos antes, digamos, de, bueno, la esperanza que despierta, digamos, porque las proclamas también es muy pensando en Rusia, digamos. Claro, sí, obviamente están llegando noticias de Rusia, las noticias son del primer gobierno obrero, las noticias son de que, bueno, o sea, la idea es, este es el momento. Por un lado, los diarios de difusión masiva tratan de asustar, claro, todo el tiempo, hablando de Soviet como algo negativo, hablando de maximalistas como algo negativo. Entonces todo el tiempo la forestal en todo lado parece, pero también preguntarte un poco en ese sentido, digamos, cuando uno ve durante el periodo un montón de acontecimientos, donde decís, qué sé yo, donde hay casos donde no se sabe bien, pero hay gente que va y mata policías o vigilantes en determinados lugares, un clima de radicalidad muy importante, 500 hombres armados en la forestal, o sea, trabajadores enfrentando a la patronal, digamos. Ahí en ese momento también la burguesía empieza a tomar, ante la organización del movimiento obrero, se empieza a tomar represalias, digamos, uno ahí, ¿qué empieza a surgir, digamos? Porque está el Jockey Club, digamos, o ahí hablas de algo, digamos. Bueno, justo en este libro esa parte la limito bastante, pero porque me queda muy largo, pero bueno, ahí María Esther Rapallo trabaja justamente en la Asociación del Trabajo, que es esta organización de empresarios, que tiene por objetivo ir a eliminar la organización obrera e ir a derrotar a las huelgas, por un lado. Por otro lado, lo que vemos en Santa Fe, que la policía es un desastre y que aparte no cobra y que hace huelgas y que se fraterniza con los trabajadores. Entonces, hay un intento ahí por parte de las autoridades de, entre comillas, profesionalizar a la fuerza. En realidad no, pero en realidad es pagarles. Entonces juntan plata, por eso se forma la gendarmería volante en la forestal. Pues el Estado no tiene más recursos, entonces le pide a las empresas que paguen los salarios de los que van a reprimir. No pasa nada más que en la forestal, sino que pasa en el departamento San Martín, y es posible que acá en Rosario no se haya oficializado, no se haya institucionalizado, pero es posible que desde la burguesía haya salido plata como para pagar algunas. Y preguntarte un poco en torno a la repercusión del asalto al Palacio de los Leones, digamos, que vos ahí analizás que hay un discurso que, bueno, que es en un tono burlesco, pero bueno, también hay otras interpretaciones, digamos. Te digo algo que me quedé pendiente. Dale. Por otro lado, también los sectores de la burguesía lo que hace, o la clase dominante lo que hace es armar grupos paramilitares. Y la Liga Patriótica es un grupo paramilitar importante, que no son otro que ellos mismos, clase media, que se identifica con ellos, o los propios empresarios que salen a atacar a los trabajadores. ¿Y cómo los atacan? Los atacan, bueno, justamente cuando están haciendo huelgas, o atacan los locales obreros o los diarios obreros. La Liga Patriótica en Rosario no tiene mucha simpatía. Algunos tratan de sostenerla, pero el que la viene a levantar, y es posible que haya puesto mucha plata, es Alfredo Rullón, que lo que hace posteriormente es designado intendente y es jefe de la Liga Patriótica. Entonces es como que algunas bombas que estallan en la ciudad, que posiblemente le hayan puesto en la anarquista, pero también es posible que le haya puesto él mismo, autoatacándose, o sea, está ahí, habría que ver. Eso le sirve a él como para encarcelar a muchos, pero también hacerlos entrar en huelga a los municipales para meterle rompehuelgas y derrotar definitivamente al gremio, que era uno de los más potentes en ese momento y que había ocupado el lugar de los portuarios. Con respecto a lo que vos me planteás de ese acontecimiento que Juan Álvarez lo llama el lunes de Carnestolenda, o sea, el lunes de carnaval, o sea, como una escena más de esto es una pantomima, esto no es una pavada, etcétera, etcétera. Ahí entramos en discusión con él, porque él tiene una visión liberal de la historia. Y bueno, vos ahí me planteabas decir, bueno, ¿por qué les preocupó tanto? Muchos diarios en las tapas sacan una información que es bastante caricaturesca. Dicen, bueno, estos chicos, ¿qué hacen? ¿Qué sé yo? Pero, por ejemplo, La Capital, páginas adentro, hace una editorial y dice, bueno, ojo con esta gente, vamos a meterla preso rápido, no vaya a ser que se contagie la revolución y después tengamos un problema mayor. Lo mismo plantea La Nación. O sea, el diario de La Nación y la prensa están planteando más o menos lo mismo. Por un lado, tratan de bajarle el tono, pero por otro lado se preocupan bastante. Pues dice, bueno, a ver qué está pasando acá. Es cierto que la burguesía también mete miedo para llamar la atención de las autoridades. Pero en este caso
me pareció que era bastante sincero la editorial en el sentido de, che, abramos los ojos porque mira que esto, se atrevieron a poner un trapo rojo en la municipalidad. Claro. Así que bueno. Bueno, Paulo, era agradecerte, la verdad que y recomendar obviamente el libro, muy muy interesante, creo que es un aporte, digamos, para la historia de Rosario, pero también para la historia del movimiento obrero, movimiento estudiantil. Y nada, me quedo un poco, y creo que tal vez todos nos quedamos un poco pensando con respecto a esta vinculación del obrero estudiantil, y vos arrancás muy bien con una cita de Bakhtin, digamos, que a ver si no me la voy a acordar de memoria, pero que es esta. La llama única del carnaval es la llamada a renovar el mundo, que me parece que era un poco el espíritu tal que había en ese momento, digamos, y bueno, vos trajiste también el presente, digamos, de salarios bajos y precios muy altos. Claro. Me parece que esa llamada nos tiene que convocar en algún sentido. Así que... Sí, claramente. Bueno, por más que algunas cosas parezcan caricaturescas, no habría que desestimarla. Muchísimas gracias, Pablo. No, gracias a ustedes. Saludos.